La muerte venciste y nos diste libertad. Por tu sacrificio tengo la entrada ante el trono de gracia. Por tu sacrificio puedo cantar con libertad. Gloria al que resucitó. Gloria al Santo de Israel, al que en su trono está. Cantamos por siempre, Santo. El cielo y la tierra cantarán de tu verdad, y toda rodilla a tus pies se postrará. Por tu sacrificio tengo la entrada ante el trono de gracia. Por tu sacrificio puedo cantar con libertad. Gloria al que resucita. Gloria al Santo de Israel, al que en su trono está. Cantamos por siempre, Santo. Gloria al que resucita. Gloria al Santo de Israel, al que en su trono está. Cantamos por siempre, Santo. Tu gloria desciende, cantando santo eres tú. Tu gloria desciende, cantando santo eres tú. Tu gloria desciende, cantando santo eres tú. Tu gloria Un fuerte el aplauso al Señor. Fuerte el aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Buenos días, iglesia. Buenos días, familia. Ustedes recuerdan la historia cuando David fue a buscar el arca. Aleluya. David fue a buscar la presencia de Dios. Y ellos iban de regreso. Dios quiere que todos los que estamos hoy en este lugar nos salvemos y nos vamos al reino de los cielos. Dios quiere que usted y yo seamos salvos, y por eso hoy envía palabra de profecía a esta casa
para que usted y yo nos pongamos a cuentas con Dios y reaccionemos y dejemos ya la frialdad, la comodidad del cristianismo light. Hace 2 domingos atrás, si mal no recuerdo, me invitaron a predicar en una iglesia en El Salvador. El pastor Alexander me pasó una invitación y fui, llevé la palabra y Dios puso una palabra en mi corazón. Eso no es lo que voy a predicar hoy, pero es lo que Dios habló hoy a la iglesia. Y era sobre la venida de Cristo. La venida de Cristo está muy cerca, mi hermano. Y yo le decía a la iglesia Visión Cristiana Internacional que eso lo vienen anunciando desde que Cristo partió. Incluso los apóstoles pensaban que ellos iban a estar vivos cuando Cristo viniese. Pero el problema es que hace 100 años atrás no se habían cumplido muchas de las señales que se están cumpliendo hoy. Y hoy sí podemos decir que la venida del Señor está muy cerca. Un nivel de depravación muy similar al de Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice que Él vendrá, o una de las señales será cuando los tiempos sean como los de Sodoma y Gomorra. Dice que habrá guerras, ya vemos que cada vez hay más guerras entre países, que habrá una gran hambruna. Y yo no voy a hablar de política, pero el socialismo y los partidos de izquierda son una de las plataformas para el anticristo, porque promueven la pobreza, promueven la escasez, la hambruna, y eso va a traer algo que se va a agravar más, que es que el amor de muchos se va enfriando cada vez más. Por eso nosotros los que venimos de Venezuela vivimos como a una persona no le importaba que alguien muriera teniendo la medicina en su casa, si no le daban los dólares que esa persona quería por esa medicina, porque importaba más el dinero que la vida de una persona, o importa más el dinero que la vida de una persona. Y así va a ir sucediendo. El amor de muchos cada vez se va a enfriar y enfriar más. Y vemos todo lo que está sucediendo naturalmente en cuanto al clima, en cuanto a los desastres naturales. Las cosas van empeorando, iglesia. Y le decía, si no me equivoco, a alguien ayer cuando estábamos aquí, le decía que muchas veces oramos para que esas cosas no sucedan. Y estamos orando en contra de la voluntad de Dios, en contra de lo que ya fue escrito, porque esas cosas tienen que suceder para que nuestro Señor venga. Al contrario, debemos alegrarnos porque esas cosas sucedan, aunque suene contradictorio, porque muchas personas están sufriendo, muchas personas están perdiendo su vida, muchas personas están en angustia, pero es necesario que esto suceda para que el Señor venga. Ahora la pregunta es, ¿estamos preparados para su venida? Creo que deberíamos ocuparnos más en prepararnos para la venida de Cristo que orar por todas las naciones. Porque muchas veces oramos con la intención de que todo mejore, pero los que no mejoramos somos nosotros. Los que no dejamos los malos hábitos y el pecado que practicamos somos nosotros. Entonces, amada iglesia, el Señor dice que está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz, abra su corazón a Él, porque Él quiere entrar a su vida, para que usted después pueda entrar al reino de los cielos. Y hoy el Señor puso en mi corazón una palabra que creo que es importante para nosotros saber si estamos preparados o no, si nosotros sabemos quiénes somos en Cristo realmente. Yo te quiero hacer una pregunta hoy, iglesia. ¿Tú sabes quién eres en Cristo realmente? Yo sé que la mayoría o todos vamos a decir, sí, yo sé quién soy en Cristo. Pero ¿realmente sabes quién eres en Cristo? ¿Realmente sabes lo que significa tener a Cristo en tu vida? Lo que eso representa. El valor que nuestro Señor nos dio al nosotros aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Lo que representa tener al Espíritu Santo en nosotros. ¿Realmente sabes quién eres en Cristo? Pues quiero decirte algo, el enemigo, Satanás, él se ha empeñado en cambiar tu identidad en Cristo. Lo que Cristo ha hecho en ti y lo que Cristo quiere hacer en ti. Él quiere que tú vivas alejado o alejada del propósito de Dios. Pero cuando tú sabes quién eres en Cristo,
Satanás no puede desviarte, no puede desenfocarte, no puede apartarte del propósito de Dios. Y me gusta cómo Dios le dio identidad a muchos hombres en la Biblia. Pero también en la Biblia vemos muchos casos donde el enemigo, donde Satanás le cambió la identidad o le quería cambiar la identidad a hombres y mujeres de Dios. Por poner un ejemplo, y vamos a empezar compartiendo de ellos, que hemos predicado mucho de ellos, pero hoy la predicación no va en línea a lo que ellos hicieron, sino lo que Satanás quiso hacer en ellos. Y vamos a estar leyendo, para empezar, porque hoy vamos a estar leyendo muchos versículos. En Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 7. No hace mucho yo prediqué sobre Sadrach, Mesach y Abednego, pero hoy Dios me ha regalado otra enseñanza a través de estos hermanos y muchos hermanos más que vamos a estar compartiendo hoy. Muchos hombres y mujeres de Dios. Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 7, del 1 al 7, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios en Daniel 1, del 1 al 7. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, sé tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Sé tú edificándonos, fortaleciéndonos, Señor. Sé tú tratando con nuestra forma de pensar, con nuestro corazón. Sé tú, mi Dios, transformando nuestra vida de una manera poderosa y gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, los que no se habían sentado, los que no estaban tan cansados. Ayer mi esposa estuvo compartiendo con los jóvenes sobre estos muchachos y ella dio una reflexión muy poderosa. Ayer tuvimos un compartir con una iglesia de Itagüí. Vinieron hasta aquí, hasta esta iglesia, y estuvieron compartiendo con los jóvenes Ruah, y estuvieron enseñándonos a evangelizar de una manera poderosa. Pero no quiero desviarme del tema. Después les contaré sobre lo que sucedió ayer. Y mi esposa hablaba sobre esto y era una confirmación de Dios para lo que Dios quería hablar en esta mañana. Mi esposa nunca sabe lo que yo voy a predicar. Y no es porque yo no se lo quiera decir ni porque yo se lo oculte, sino que sentimos que es mejor que ella reciba la palabra como todo cuando Dios la está impartiendo. A ella le gusta recibir la palabra en vivo y en directo. Lo que el Señor va revelando, ella lo recibe en vivo y en directo. Y ella no sabía nada y predica ayer sobre estos jóvenes y son el punto de partida de esta predicación. ¿Por qué? Porque estos jóvenes sí sabían quiénes eran en Dios.
En el año tercero dice la palabra del reinado de Joacín, rey de Judá. Era el rey del pueblo de Dios. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la rodeó. Y el Señor entregó a Jerusalén en las manos del rey. Y a Joacín, el rey de Judá, le entregó parte de los utensilios de la casa de Dios. Y este rey se los llevó a su ciudad y los metió en el templo pagano. Pero a mí me gusta lo que viene hablando después. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Y aquí es donde yo voy a entrar en materia. Miren cómo es Satanás de astuto. Cuando usted y yo somos hijos de Dios, debemos tener cuidado, porque Satanás quiere desviarnos, quiere sacarnos del camino. Dice el rey Nabucodonosor a Aspenaz, que trajese de los hijos de Israel. Como decía mi esposa ayer, no mandó a buscar a cualquiera de los hijos de Israel, porque en Israel habían desde personas muy cultas, muy poderosas, muy sabias, muy inteligentes, hasta gente que prácticamente no valía nada. Había de todo tipo en Israel y en Judá. Pero él llega y dice, y le da unas características a Aspenaz, del linaje real de los príncipes. Es el primer requisito que le dice el rey. Quiero que de los jóvenes que me vas a traer, vengan del linaje del rey. ¿De dónde venía Jesús? Del linaje. Él quería dañar el propósito, no solo de estos hombres, sino el propósito y el plan de Dios para la humanidad. Pero quiero enfocarme más en estos jóvenes. Dice, del linaje real de los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Es decir, que eran muchachos que eran ejemplo en conducta, en fe, en amor, en palabra, en obediencia y en todo lo que usted se puede imaginar, porque dice que no tenga tacha alguna. Sigue diciendo, de buen parecer, es decir, que muchos de aquí no calificamos. Todos calificamos. Entonces, sigue diciendo el rey, que en este momento representa a Satanás, de buen parecer, o sea que los que va a escoger del pueblo de Judá, del pueblo de Dios, son hombres de linaje real, que sean de buen testimonio, sin tacha alguna, que tengan buen parecer. Sigue diciendo, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Es decir, que este rey quería lo mejor de los jóvenes. Y dice, e idóneos para estar en el palacio del rey. Estos jóvenes no iban a estar en cualquier lugar. Quería llevarlos al palacio del rey. Y después continúa diciendo, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñe las letras y la lengua de los caldeos. Aquí es donde empieza el enemigo a trabajar. Fíjense que estos 4 muchachos que nombra la Biblia estaban o eran del pueblo de Judá. Eran jóvenes llenos de Dios, jóvenes inteligentes, llenos de sabiduría, llenos de toda ciencia, de buen parecer, de linaje real. O sea, eran unos jóvenes importantísimos dentro del pueblo de Judá. Pero ¿qué quería hacer este rey? Quería transformarlos, reeducarlos. Quería cambiarle su manera de pensar y su manera de vivir. Y aprovechar todas las cualidades, todos los dones, todo lo que Dios le había entregado a esos jóvenes. Él quería aprovecharlo para su reino. Y Satanás quiere aprovechar lo que Dios te entregó a ti para su reino. Satanás quiere engañarte y sacarte del propósito, y todo lo que Dios ha puesto en tus manos, Él quiere usarlo, pero en contra del reino de los cielos. Usted se imagina para qué este rey quería que estos jóvenes vinieran a su reino, al palacio del rey, con todas estas cualidades. No era para simplemente honrarlos, era para aprovecharse de ellos y desviarlos de la verdad. Él quería desviarlos de la verdad. Dice que quería enseñarles las letras de ese pueblo y la lengua de los caldeos. Y de paso le dijo, yo quiero que le den de mi comida,
que les den de mi porción, o sea que van a estar aquí como príncipes. El enemigo, él sabe cómo trabajarnos para que nosotros nos desviemos del propósito de Dios. Aquí nos dice si Daniel, si Ananías, Misael y Azarías estaban pasando necesidad, pero probablemente no estaban comiendo lo que el rey les estaba ofreciendo. Muy probablemente el banquete que le estaba ofreciendo el rey, ellos no podían disfrutarlo en Judá. Es decir, el enemigo te va a poner todo en bandeja de plata, te va a ofrecer bombones y platillos, te va a ofrecer ponerte en lo más alto para desviarte del propósito. Pero si eso sucede es porque Dios ha depositado algo grande y poderoso en tu vida y tú tienes que velar por guardar lo que Dios te ha dado. Le dijo, le van a dar porción de mi comida y el vino que yo bebo. Y fíjense algo tremendo, dijo, necesito que los críen durante 3 años. ¿Por cuánto tiempo formó Jesucristo a los discípulos? Por 3 años. Imagínense, durante casi 3 años Jesucristo se demoró en enseñar a sus discípulos para que fueran los que fueron. Es decir, que en 3 años nuestra mentalidad, nuestras convicciones pueden cambiar si nosotros no estamos fortalecidos y parados sobre la roca. Tristemente, una muchacha habló con mi esposa no hace poco. Se congregaba con nosotros, no se ha vuelto a congregar con nosotros, esperamos que vuelva. Y mi esposa la estaba aconsejando y la muchacha le dijo, no, lo que pasa es que yo volví a la iglesia católica y yo voy ahorita todos los domingos a misa. Y yo dije, esta se dejó engañar por el rey Nabucodonosor. A estos fue los que llamó este oficial del rey, a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías, de los hijos de Judá. Y empiezo en materia, lo que quiero compartir es ahora. Fíjese lo que hizo este rey Nabucodonosor, o el jefe de los eunucos, obedeciendo, me imagino yo, al rey Nabucodonosor. A estos, el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrat, a Misael Mesad y a Azarías Abednego, o Abednego, como lo pronuncian mucho. Fíjese que el rey no se conformó con traerlo, con entrenarlo, capacitarlo, ofrecerle muchas cosas que podían ser de atracción para ellos, sino que aparte de eso les quiso cambiar su identidad en Dios. Porque el nombre que Dios le dio a Daniel no fue Belsasar, fue Daniel. El nombre que Dios le dio a Ananías no fue Sadrach, fue Ananías. A cada uno de ellos le quiso cambiar el nombre para quitarle su identidad en Dios. Pero estos hombres, estos jóvenes, porque ni siquiera eran hombres, eran jóvenes, estos jóvenes se mantuvieron en la identidad que Dios les había dado. Tú y yo tenemos una identidad en Dios que no podemos permitir que sea cambiada por nada ni por nadie. Tú tienes que estar convencido de quién eres en Cristo Jesús. Y apenas estamos comenzando. Fíjense que hoy Dios nos va a hablar mucho y vamos a tener que reaccionar para que mantengamos nuestra identidad en Dios. En el Antiguo Testamento y hasta los tiempos de Jesús, vemos que a algunas personas les fue cambiado el nombre, unos para bien y otros para mal. Desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos de Jesús. Después de que Jesús le dijo a Simón que se llamaría Pedro, de ahí hasta donde yo he estudiado no hay a ninguna otra persona que se le haya cambiado el nombre, que se lo haya cambiado directamente Dios. Pero ¿por qué sucedía esto? ¿Por qué en el Antiguo Testamento Dios le cambiaba el nombre a las personas? Ese cambio literal y social de nombre tenía que ver con el propósito que esa persona iba a cumplir. En aquellos tiempos todo funcionaba distinto. Dios escogía a hombres específicos para que cumplieran un propósito y Dios los marcaba y los sellaba con el nombre que les ponía. A Pablo, pero ¿fue después de Pedro o antes de Pedro? Entonces el último fue Pablo. Pero eso no se lo cambió Dios.
Decía Saulo llamado Pablo. No dice que se lo cambió Dios. Pero en fin, no vamos a entrar en eso. Búsquenlo en la Biblia y después compartimos y profundizamos sobre eso. En fin, Abraham. Cuando Dios lo llamó era Abraham y luego le dijo que sería Abraham. A Sara, y ya vamos a hablar de ellos. Así hay muchos nombres. ¿Pero por qué? Porque Dios depositó un propósito sobre los hombros de esos hombres y mujeres que iba a ser cumplido sí o sí. Ahora en la actualidad Cristo no nos cambia el nombre, sino que Dios nos da una identidad a través de Cristo. Nuestro nombre sigue siendo el mismo, pero nosotros ahora tenemos una identidad en Cristo Jesús. Cuando Dios cambiaba el nombre de una persona y le daba uno nuevo, generalmente era para establecer una nueva identidad en él. Era para darle un propósito y generar una nueva identidad. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17:5, Dios cambió el nombre de Abraham, que significa Padre enaltecido. Abraham significa Padre enaltecido, por el de Abraham, que significa Padre de multitudes. Y Abraham ciertamente se convirtió en Padre de multitudes, porque Dios había dado ese propósito para Abraham. En un principio, Abraham no era padre de multitudes, era un padre enaltecido. Y no era un padre enaltecido que lo tenían en alto. Tal vez era un padre soberbio, creído. En fin, no vamos a profundizar en lo que eran antes de Dios, sino que yo quiero profundizar en lo que somos después, cuando Dios está en nuestra vida. Entonces ya vimos que en Génesis 17:5, el que trajo para anotar, vaya anotando los versículos y luego los busca, porque tenemos muchos ejemplos. Al mismo tiempo, Dios cambió el nombre de Sarai, la esposa de Abraham, que significa princesa. Sarai significa mi princesa, por el de Sara, que significa madre de naciones. Si Abraham iba a ser padre de multitudes, ¿quién tenía que ser su esposa? Madre de naciones, porque el propósito estaba depositado. Aunque Dios se lo dio a Abraham, él iba a ser padre de multitudes junto con su esposa Sara. Padre de naciones junto con su esposa Sara. Ahí vemos en Abraham y en Sara un propósito de Dios, una identidad en Dios bien definido a través del nombre que nuestro Señor le colocó. A Jacob, en Génesis 32:28 aparece esto. Dice, a Jacob le cambió el nombre. Jacob significa tomar el talón y ser más listo, astuto. Eso significaba Jacob. Y Dios le cambió el nombre a Israel, y su significado refiere al que lucha con Dios. Eso lo podemos ver en Génesis 32:28. Y en Israel vemos el cumplimiento de este propósito, de lo que Dios lo llamó a hacer. A José, que significa en hebreo Dios añadirá, el faraón le cambió el nombre a Zagnat Panea, que se presume significa el que revela los secretos. Eso está en Génesis 41:45. Es decir, cada uno de los ejemplos que estoy dando es para que usted entienda que todos nosotros en Dios tenemos un propósito. En el Antiguo Testamento y hasta el ejemplo que puse en el Nuevo Testamento, Dios basaba esos propósitos al colocarle un nombre, pero ahora no, ahora lo basa cuando Jesucristo entra en nuestra vida y nos da una identidad en Cristo y un propósito en Cristo Jesús. José, ¿qué hizo? Interpretó los sueños. Por eso ese faraón le puso Zagnat Panea, el que revela los secretos. En Jueces capítulo 6 versículo 32, a Gedeón, que significa guerrero poderoso o destructor, fue llamado Jerobaal, que significa Baal contienda contra él. Fíjense que los primeros ejemplos veíamos propósito de Dios en esa persona. En estos últimos dos ejemplos vemos cómo Satanás quería cambiarle la identidad a estos hombres. O le ponía
un significado no muy acorde a lo que Dios quería hacer con ellos. En Ruc capítulo 1, versículo 20, Noemí, que en hebreo significa mi dulzura, se cambió el nombre por Mara, que significa amargura. Y Ruc, la mayoría conocemos la historia de Ruc. No Ruc la de la iglesia, ninguna de las dos, es Ruc la de la Biblia. Y por último, vamos a quedarnos un poquito en Daniel, en Ananías, en Misael y en Azarías. ¿Qué significa Daniel? Dios es mi juez. Ustedes son trampa porque lo saben por Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. Y era lo que Dios había determinado, el propósito que Dios había puesto sobre los hombros de Daniel. ¿Pero qué quería hacer Satanás a través de Nabucodonosor? Cambiarle el nombre a Belsasar. ¿Quién sabe qué significa Belsasar? El príncipe de Baal. Entonces quería cambiarle la identidad, el propósito de Dios a Daniel de ser el juez de Dios a ser el príncipe de Baal. Ananías, ¿qué significa Ananías? Como nadie se llama Ananías en la iglesia, ahí sí Daniel y Kaireli lo contestan. Ananías. Lo está buscando en internet. No, tiene que decir si se la sabe. Ananías, amado del Señor. ¿Qué significa Sadrap? Iluminado por el Dios Sol. Fíjese cómo el enemigo quería desvirtuar el propósito y el llamado de Dios en cada uno de ellos. De ser el amado del Señor a ser el iluminado del Dios del Sol. Misael significa ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? No es una pregunta. Misael significa ¿quién es como Dios? Es decir, que Misael era como Dios prácticamente, es lo que está diciendo. Y y Mesac significa ¿quién es como Venus? Y Venus es un dios falso. Quería quitarle su identidad y su parecido a Dios, a su Dios, y llevarlo a que adorara y se pareciera al dios Venus. Azarías, ¿qué significa? El Señor es mi ayudador. Abed-Negó significa un siervo de Negó. Negó era un dios pagano. Imagínense, quería quitarle la identidad en Dios. El Señor es mi ayudador. Me imagino que este hombre era uno que confiaba y creía plenamente en Dios y descansaba en Dios. Y quería llevarlo a ser un siervo de un Dios falso. Dios les dio una identidad a muchos de estos hombres y Satanás le quiso dar otra. Hoy en día, Jesucristo nos ha dado una identidad en Dios y Él la quiere cambiar por otra. Él quiere desviarnos del propósito de Dios. En la actualidad, después de Cristo, ya no vemos cambios literales de nombre. Pero en lo espiritual, Dios nos ha dado una identidad, aunque no nos ha cambiado el nombre. Pero espiritualmente, Él nos ha cambiado el nombre y nos ha hecho una nueva criatura. Nos ha hecho unos nuevos hombres y una nueva mujer en Él. Y yo le di, yo sé que usted se está aburriendo y que a lo mejor está pensando, el pastor está dando muchos nombres y está hablando mucho, pero quería hacerle un corto resumen. Faltaron muchos personajes de la Biblia a los cuales Dios le cambió el nombre. Por eso. ¿Aprendieron algo nuevo? Entonces, Dios nos dio una identidad y Satanás ha querido robárnosla. Satanás quiere robarte tu identidad en Dios. O en el caso de aquellos que no son cristianos, Satanás no quiere que sepas cuál es tu identidad en Dios. Pero hoy Dios ha traído esta palabra para que nosotros despertemos y conozcamos cuál es nuestra identidad en Dios. ¿Y qué es lo que Satanás quiere robar de nuestra vida? Dios quiere que nosotros hoy nos vamos con una mente clara de lo que nosotros representamos para Él y quiénes somos en Él. Y usted salga hoy convencido y salga de usted reprendiendo
todo espíritu que esté operando en su vida, de depresión, de angustia, de miedo, de temor, de menosprecio, de tristeza, de dolor, usted hoy tiene que salir de aquí creyendo que usted es un hijo amado de Dios. Y que los que a Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Sabes tú quién eres en Dios realmente? Pues hoy yo quiero decirte algunas cosas nada más de lo que tú y yo somos en Dios. Y ahora sí vamos a leer palabra, no la vamos a solamente nombrar, vamos a leer palabra. Romanos capítulo 8, versículo 16. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 16 dice de la siguiente manera: el mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos. Empecemos por esto. ¿Quién es usted en Dios? Un hijo. Somos sus hijos. Entonces usted tiene que estar claro, o tiene que estar clara de quién es usted en Dios. Y cada vez que le venga cualquier circunstancia, situación, pensamiento, usted se tiene que parar firme y decirle: Satanás, ¿sabes una cosa? Yo soy un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Tenemos que tener identidad de lo que somos y dejar de andar dando lástima, pena, pereza. Yo soy un hijo de Dios. Párese en su habitación y grítelo: yo soy un hijo de Dios. No le dé pena, no le dé vergüenza. Créalo, vívalo. El enemigo quiere quitarte esa identidad de hijo. Y sí, ciertamente fallamos, ciertamente pecamos, cometemos errores, pero Dios en su misericordia te perdona si tú vuelves a Él con un corazón arrepentido. Tú no vas a dejar de ser hijo por fallar. Simplemente vuelve a los brazos de papá y dile: Señor, perdóname, no quiero seguir siendo igual. Pero eres un hijo y nadie te va a quitar ese título, porque ya Dios te lo entregó. Cuando te presentes y te digan: varón, ¿cómo te llamas? Víctor, el hijo de Dios. Porque eso somos. Tú tienes que vivirlo, tienes que creerlo. Los abogados no se avergüenzan de decir que son abogados. Doctores, maestros. Usted se presenta con gente que tiene profesión y: yo soy el licenciado Carlos Pérez. Bueno, yo soy el cristiano evangélico Leonardo Yepes, pastor de la iglesia cristiana Ruá, un hijo de Dios. Porque esa es la identidad que Dios me ha dado. Hechos capítulo 17, versículo 28. Dice de la siguiente manera, Hechos 17, 28. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Usted y yo somos descendientes de Dios. Nosotros venimos de su linaje, venimos bajo la cobertura, la protección. Somos hijos adoptados después de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Si somos hijos, somos descendientes de nuestro Padre, somos descendientes de nuestro Dios. Entonces, cuando usted se presente y usted le digan: ¿cómo te llamas? Yo me llamo Doyle Pérez, hijo de Dios, descendiente del Dios Altísimo. Esa es mi identidad en Dios. ¿Sabes qué, Satanás? ¿Me has querido destruir? Yo sé que tú has venido a robar, a matar, a destruir. Y quieres que yo me vaya al infierno, pero sabes una cosa, hay uno que murió por mí y ahora me dio un título. Ahora me dio la autoridad y un derecho de ser un hijo de Dios. Soy descendiente también de Abraham. Soy descendiente y vengo de la raíz de Isaí. Vengo también del linaje de David, espiritualmente hablando. ¿Quieres seguir sabiendo qué es usted en Dios? Vámonos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y ojalá usted anote todos estos versículos, ya manda a imprimir un afiche y lo pega ahí en su casa para que se los memorice.
y usted diga, yo soy hijo de Dios, soy descendiente de Dios. Y todo lo que Dios nos va a hablar en esta mañana. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Sabes que eres en Dios? ¿Sabes para qué fuiste creado en Dios? Fuiste creado para cumplir un propósito. Si tú sabes que tienes un propósito para cumplir, tu vida va a tener sentido. Muchas personas a veces les llegan cosas a la mente. Es que yo siento que mi vida no tiene sentido. Yo no sé para qué Dios me trajo al mundo. ¿Sabe? Tu vida sí tiene sentido. Para empezar, eres un hijo de Dios. Eres descendiente de Dios. Y fuiste creado con un propósito que Él pensó desde antes de la fundación del mundo. Y Él pensó en grandes obras que tú y yo podíamos hacer en esta tierra. Pero ¿sabe por qué no las haces? Porque Dios te ha cambiado tu identidad y estás pensando en muchas otras cosas y no en lo que Dios te ha mandado a hacer. Tú fuiste creado o creada con un propósito enorme. Ahora tienes que descubrir para qué tú fuiste creado. Y eso no lo vas a hacer jugando en el celular. Eso no lo vas a lograr conocer perdiendo el tiempo en el Facebook, en el Instagram, en el WhatsApp. Eso lo vas a hacer teniendo comunión con papá para que Él te revele, Señor, qué es lo que tú me trajiste a hacer en este mundo. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, o todos, tenemos la responsabilidad de ser portavoz de Dios para que muchos conozcan el Evangelio. Pero no lo hacemos. Callamos. Vivimos un evangelio conformista. Tú naciste con un propósito. Muchos hombres que admiramos en un principio estuvieron como tú y yo. No sabían quiénes eran en Dios. Pero un día entendieron que Dios los había llamado y Dios los estaba capacitando para cumplir un propósito grande en este mundo. Y un propósito grande no nada más es pararse en un estadio y predicarle a 20,000 personas y que se conviertan 1,000 y se han sanado 500. No, un propósito grande es que donde tú estés haya un impacto de parte de Dios en ese lugar. En la comunidad donde tú vivas, que haya un impacto o haya un impacto grande de parte de Dios a través de ti. Tú tienes que entender que eres un propósito de Dios. Tienes que vivir como una persona que tiene propósito de Dios. Entonces, cuando te presentes, que tú puedas decir, mi nombre es David, hijo de Dios. Soy descendiente de Dios y tengo un propósito grande en este mundo. Cuando tú tienes identidad, cuando tú sabes quién eres en Dios, vas a poder caminar y acercarte al propósito que Dios tiene para tu vida. Vas a tener una vida más fortalecida, más llena de victorias y de bendición. Pero si vives lamentándote, quejándote, viviendo en el que si yo hubiera hecho, ¿qué pasaría si yo me hubiera ido, me hubiera quedado? ¿Qué haría yo si hubiese estudiado esto, estudiado aquello? No. Deja eso, que eso son cosas del mundo. Preocúpate de lo que tú eres en Dios, ¿sabes? El enemigo quiere distraerte, quiere darte un título en su reinado. Quiere darte una posición, quiere sentarte a comer con él. Quiere darte a beber de su vino, quiere darte un estatus, pero lejos del propósito de Dios. Si Sadrach, o mejor dicho, si Daniel, Azarías, Misael y Ananías no hubiesen tenido identidad, ellos hubiesen perdido su propósito y tal vez hubiesen logrado tener muchas cosas en lo humano, pero hubiesen perdido todas las recompensas celestiales. Hubiesen perdido su identidad y lo que ellos eran en Dios. Tú y yo fuimos creados para cumplir un propósito. Así que no te sientas menos, no te sientas nada, no deje que te lleguen esos pensamientos que es que yo creo que no soy nada, no sirvo. Claro que sí sirves. Tú eres una herramienta poderosa en las manos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Perdón, primero vamos a Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3,
versículo 20. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice así: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor, al Salvador y al Señor Jesucristo. Entonces, ¿tú y yo qué somos? Ciudadanos del cielo. Yo me considero ciudadano del cielo. Y usted debería considerarse ciudadano del cielo. Entonces, no solamente somos hijos de Dios, descendientes de Dios, con un propósito de Dios en nuestra vida, sino que somos ciudadanos en el cielo. Eso quiere decir que si somos ciudadanos del cielo es porque tenemos un lugar en el cielo para nosotros. Nosotros, cuando nos vinimos de Venezuela, no dejamos de ser ciudadanos venezolanos. Nosotros tenemos un lugar en Venezuela. Tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos beneficios que recibir por el hecho de ser venezolanos. Igual sucede en el reino de los cielos. Si somos ciudadanos del cielo, del reino de los cielos, nosotros tenemos deberes, tenemos derechos y tenemos beneficios celestiales para nuestra vida. Entonces usted tiene que tener la identidad de hijo, de descendiente, de una persona que tiene un propósito grande en Dios, en la humanidad, pero que no se queda aquí, sino que después va a estar sentado allá en el cielo, adorando, parado, arrodillado al Rey de Reyes, al Señor de Señores y a nuestro Padre Celestial. Tú no eres cualquier persona. No permita que el enemigo cambie tu identidad y tu valor en Dios y te haga sentir basura, te haga sentir nada. Tú eres mucho en Dios, yo soy mucho en Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces usted es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si usted está en Cristo, usted sabe quién es. Pero ¿qué identidad tenemos nosotros a veces como cristianos? Yo soy el loco. Yo soy el pobre de la calle. Yo soy el mentiroso. Yo soy el más feito de la familia. Yo soy el tímido. A veces tenemos muchas identidades en Dios. Pero a partir de hoy, quítate esos pensamientos de la mente y no dejes que el enemigo te robe la identidad. Tú tienes que tener la convicción de que eres un hijo de Dios. Y si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, todavía no eres hijo de Dios. Pero hoy puedes convertirte en un hijo genuino de Dios, si tú decides aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Imagínense, somos hijos de Dios, herederos, con un llamado y un propósito enorme. Aparte de eso, somos ciudadanos del cielo, tenemos nacionalidad celestial. Y no conforme con eso, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Vas a seguir pensando entonces que no eres nada, que no eres nadie. Vamos a seguir metiéndonos pensamientos que nos deprimen y nos dañan, en vez de creer lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Él ha hecho de nosotros. Tal vez no puedo tener el mejor carro ni la mejor casa, pero tengo al Señor y al Salvador del mundo en mi vida y en mi corazón. No tengo la mayor cantidad de dinero en el banco. En este momento no tengo nada. Pero tengo mucho. Tengo tesoros celestiales. ¿Y de qué me vale alcanzar el mundo
si voy a perder el alma, si voy a perder el propósito, si voy a perder el llamado, si voy a perder lo que Dios me ha entregado? Sadrach, mejor, estoy acostumbrándome a no llamarlo Sadrach, Mesach y Abednego porque es como casi siempre lo llamamos. Azarías, Misael y Ananías y Daniel fueron hombres que tuvieron la oportunidad de ser grandes hablando terrenalmente, pero ellos prefirieron ser grandes en el reino de los cielos. No cualquiera sobrevive a un horno de fuego. Solamente sobrevive el que tiene identidad y sabe quién es y quién está con él. No cualquiera sale vivo de un foso de leones. Solo aquel que sabe en quién ha creído y quién es en Dios. No cualquiera sale de una situación económica fuerte sin ahorcarse. Solamente los que sabemos y dependemos que Dios suplirá todas nuestras necesidades en su riqueza, en gloria. No todo aquel que lo deja el marido, la novia o el novio, que termina en depresión. No cualquiera sobrevive a eso, sino aquellos que saben que más importante es el amor de nuestro Padre Celestial, su propósito y su llamado en mi vida, que el amor de un hombre o de una mujer. Cuando tú y yo tenemos identidad en Dios y sabemos quiénes somos, no nos dejamos caer tan fácil. Usted tiene que dejar de dar lástima. Usted no se imagina el valor que usted tiene en Dios y lo que significa ser un hijo de Dios. ¿Saben? Un hijo de Dios está bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Es como un árbol plantado sobre corrientes de agua viva, sobre corrientes de agua, y lo hacen que se fortalezca y que dé su fruto al tiempo. Y que le da fortaleza para que su hoja no caiga. El que está plantado en Dios siempre va a vivir reverdecido. Cuando tenemos identidad en Dios, puede venir la tormenta, pero nosotros estamos fundados sobre la roca que es Cristo. Nosotros debemos tener identidad y creer lo que somos en Dios. Somos sus hijos. Somos sus descendientes. Tenemos un propósito de Dios en esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos sacerdotes. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más necesitamos? Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Él es la plenitud de todo. Nada de lo que puedas lograr en este mundo va a llenar el vacío existencial que nosotros tenemos como seres humanos. O pregúntele a un millonario si es feliz. Y nosotros anhelamos lo que ellos tienen, cuando nosotros deberíamos anhelar, cuando ellos deberían anhelar lo que tú y yo tenemos. Aquel joven Manuel Borjas, que lo conocimos en el Parque de las Luces en situación de calle, estaba, para no decir gamín, ¿cómo es que le dicen? Habitante de calle. Bueno, ya estaba como un habitante de calle por la droga. La mamá con buenos recursos financieros. La mamá le daba de todo. Ese muchacho no le faltaba dinero, lujos, ni nada en lo físico. Tenía el último PlayStation, o lo tiene. Tenía internet, las mejores comodidades, el mejor televisor, tenía dinero, lo podía viajar, podía pasear. Y lo agarró el vicio de la droga. Pero usted pregúntese por qué lo agarró el vicio de la droga si tenía el mejor PlayStation, si tenía las mejores ropas, si tenía dinero para gastar. Es un joven que cuando quiere agarra el teléfono y llama a cualquier restaurante y le dice: quiero un domicilio, no me importa cuánto valga, y la mamá se lo pagaba. Eran las 8 de la noche, él llamaba: tráigame un servicio de salchipapas de 70,000. Y cuando llegaba a la casa, la mamá, ¿qué más? Pagaba los 70,000.
Pero ¿por qué usted cree que una persona teniendo supuestamente todo terminó como un habitante de calle? Porque le faltaba lo más importante, la plenitud de todo ser humano, que es Dios y la identidad que Dios nos da. Cuando nosotros conocimos a ese joven estaba totalmente desorientado, sin zapatos, sin camisa, sucio, con mucho pelo, porque no sé desde hace cuántos días no se motilaba, con un olor a límpido, pero bien sucio, fuerte. Y ese día el varón Alexander le dice, él llegó pidiendo dinero para un cigarro, por una droga, no me acuerdo qué era. No tenemos plata, muchachos, ven acá que queremos orar por ti, le dice el varón Alexander. Y en ese momento como que se activó un chip en los que somos temerosos para predicar. El ministro fue el interruptor y de ahí lo rodeamos y mira, queremos hablarte. Y él empezó a vacilarnos. No sé si, ¿cómo se podrá decir? Me perdona la expresión, mamar gallo. Aquí también se dice mamar gallo, ¿no? Bueno, empezó, perdón la expresión, pero nos empezó a recochar, a mamar gallo, a vacilar y tal. Y nosotros le hablábamos una cosa y él se nos iba por otra y quería burlarse de nosotros, que él sabía mucho, o que esto, que lo otro. Y nosotros ahí hablándole de la palabra. No sé si los muchachos recuerdan. Insistimos y hasta que él accedió que orásemos por ese joven. Y oramos por ese joven. Y después nos los llevamos a un restaurante a comer. Eran como las 10 de la noche, 11 de la noche, no recuerdo. Nos fuimos por ahí para la estación San Antonio, a una pollera, le dimos pollo, le compramos leche para que se le pasara el efecto de la droga, luego cayó, ya entró en conciencia, nos los trajimos para la iglesia en un taxi esa noche, durmió aquí con nosotros, le conseguimos ropa, lo vestimos, se quedó para la iglesia. Y de ahí empezó un proceso de restauración en su vida. Y todavía está en su proceso de restauración. Pero ya no es el Manuel Borja que conocimos en aquel parque. Pero a lo que voy es que su corazón y su vida ha empezado a agarrar un sentido porque conoció el que le da sentido a todas las vidas. Al que le da la felicidad a todas las vidas. Al que llena todos los corazones. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y aquí no consiguió a unos hijos de Dios que lo despreciaron, sino que le dieron amor y lo que él necesitaba. Y saben, le cuento esta historia porque me impactó algo que me dijo él esa noche. Cuando íbamos llegando a la pollera, yo iba caminando con él, íbamos conversando, y él me dice, ¿por qué ustedes son tan felices? Y yo le digo, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Pero es que yo no creo que eso dé la felicidad. Lo que yo tengo lo deberían tener ustedes. Y yo le digo, lo que tú tienes yo no lo quiero tener. Porque él pensaba que la felicidad lo daban todo lo que él tenía, el PlayStation, el dinero, el poder pasear, el poder comer todo lo que quisiera. Pero nosotros sabemos que la felicidad y la llenura y la paz que sobrepasa todo entendimiento solamente la da Dios. Y le dije, tú quieres ser realmente feliz, tú quieres ser realmente lleno. Lo que tienes y todo lo que tu mamá te da, eso no te hace feliz. Tú necesitas a Dios en tu vida. Y yo no cambiaría a Dios por ninguna de las riquezas del mundo. Y ese muchacho quedó impactado porque él vio en nosotros una felicidad y un gozo tan tremendo por ayudar a un habitante de calle cuando él pensaba que la felicidad estaba en las cosas materiales. Si tú quieres, sigue empeñándote en buscar las cosas materiales, pero nada de eso te va a llenar. Si tú quieres, sigue deprimido en una habitación. Si tú quieres, sigue cortándote las venas. Si tú quieres, sigue angustiado, preocupado. Si tú quieres, sigues permitiendo la tristeza en tu corazón. Es tu decisión hoy decidir levantarte y presentártele a Satanás y al mundo entero como lo que eres. Un hijo o una hija de Dios. Ya depende de ti levantarte con toda autoridad, varón, y decirle a todo lo que te está apartando de Dios, hoy me levanto y te digo, soy un hijo de Dios y hasta hoy
tienes autoridad sobre mi vida. No me avergonzarás más, Satanás. No me harás sufrir más. Porque conmigo está el que lo llena todo. El que es la plenitud de toda la humanidad. Somos pueblo de Dios. Miren lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 15. Juan, capítulo 15, versículo 15 dice: ya no los llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. No bastándose con todo lo que venimos hablando, aparte de eso, nuestro Señor Jesucristo nos llama amigos. Y tú lamentándote porque alguien te despreció. Y tú triste porque alguien te humilló. Y tú cayendo en depresión porque alguien te hizo sentir mal. Cuando en vez de sentirte infravalorado, ni siquiera es valorado, porque el que te está dando el valor es nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, ante el cual toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y aún en las profundidades. Nosotros a veces le tenemos temor a las cosas que suceden en este mundo. Y Jesucristo nos dice: pero tranquilos, en el mundo van a tener aflicción. Pero si yo estoy con ustedes y yo vencí al mundo, ¿cuál es la preocupación? Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. ¿De qué nos preocupamos? ¿De qué, iglesia? ¿De qué nos preocupamos? Si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Somos sus amigos. El enemigo va a querer distorsionar lo que eres en Dios. Te hará pensar que no sirves, que no eres valioso, que no tienes nada que dar o aportar, que no eres inteligente, que eres torpe, que eres feo o fea. Y aunque sea verdad, no importa, no le haga caso al enemigo. Usted tiene un valor incalculable en Dios. No escuches la voz ni del enemigo, ni de la gente, ni tu propia voz. Escucha lo que Dios te dice hoy. Eres un hijo, eres su descendiente, eres un llamado, eres un escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eres su amigo. Eso eres en Dios. Esa es tu identidad en Dios. Ya deja de darle cabida al enemigo y levántate en el nombre de Jesús. Pastor Jorge, en Dios no eres más el caballo. Y no aceptes que te llamen más así, varón, te lo estoy diciendo de parte de Dios. Ha dicho Dios: eres un escogido de Dios para venir a pastorear en Medellín. Eres un ministro del Dios Altísimo. Eres un siervo escogido por Dios. El caballo fue el viejo hombre, el enemigo que no cambie tu identidad. Dios te dio una nueva identidad en Cristo Jesús. Un ministro, un pastor, un siervo de Dios. Ya no eres más el tripa, varón. Ya no eres más el malandro, el extorsionador, el ladrón. Tú eres el ministro que Dios ha enviado a este lugar para trastornar Medellín. Y aunque el enemigo quiera cambiar tu identidad, tú vas a cumplir el propósito para el cual Dios te trajo. Dios te trajo para adorar.
Dios te trajo para adorar. Y por encima de cualquier plan humano está lo que Dios ha depositado en ti. Si tú supieras lo que tú impactas a muchas personas cuando adoras, cuando sirves, aun cuando hablas, no te lamentarías por lo que no has logrado hacer. Te gozarías por lo que Dios ha hecho ya en tu vida y lo que Dios va a hacer contigo. Eres una hija amada de Dios. Si nosotros entendiéramos lo que somos en Dios, no cambiaríamos su presencia por nada. Ni su amor, ni su misericordia, ni su propósito. Tú eres un hijo escogido, llamado y establecido por Dios para grandes cosas. Y nada está por encima de nuestro Dios. ¿Dónde está la hermana Alejandra? Hermana Alejandra, el Señor te ha levantado como atalaya en esta ciudad. Y te va a dar duro. Te va a golpear. Va a querer hacerte desmayar y retroceder. Pero tienes que permanecer fiel. Porque Él está contigo. Y Él cambió a aquella mujer desviada de su camino y de su propósito por una mujer guerrera que va a trastornar ciudades, así como cuando Esther se levantó, y gracias a esa Esther que se levantó en intercesión y en ayuno, todo el pueblo de Israel se salvó. Es necesario que Alejandra se levante como una guerrera y predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo y le arrebate almas al diablo en el nombre de Jesús. No te dejes vencer, porque Dios está contigo y Dios no va a dejar tu familia. Dios no te va a dejar sola. Él está contigo. Señor, gracias. Una responsabilidad muy grande está en este lugar. Y el que quiera recibir hoy lo que Dios le quiere hablar, recíbalo. Pero Dios tiene hoy palabra para muchas personas en este lugar. Yo creo que ya algunos durante la predicación la recibieron. Pero hay personas aquí que necesitan creer lo que son en Dios y levantarse. Engelbert, la palabra dice que de los menospreciados y lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y muchas personas te tienen en poco, varón, pero Dios te tiene en mucho. Y es necesario que te agarres, que te aferres a Él, que te levantes como un líder y dejes de mirar lo que los hombres ven en ti y comiences a mirar lo que Dios ve en ti. Dios tiene grandes cosas para ti, mi hermano, pero tienes que enfocarte. Hay muchas cosas que te distraen, hay muchas cosas que te quitan tiempo valioso en Dios y te estás perdiendo lo que Dios tiene para ti por estar aprovechando el tiempo en cosas sin sentido. Si tú crees lo que Dios habla hoy en tu vida, vas a ver grandes cosas en ti, en el nombre de Jesús. Y los que te menospreciaban te van a venir a pedir consejo, te van a venir a pedir oración, te van a venir a pedir ayuda. Aquellos que se burlan de ti, que dicen, este Engelbert es como medio loco, van a decir, mira, el loco se convirtió a Cristo y mira cómo Dios lo usa. Y aquellos que hablan de ti van a seguir donde están y tú vas a estar por encima para la gloria y honra de Dios. Pero si tú te enfocas en Él, si tú le crees a Dios y si le das el primer lugar a nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso, Padre. Yo le pido a los intercesores que por favor se pongan a orar, a interceder no en alta voz, interceda ahí en una voz baja, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Pero hoy nuestro Señor ha venido a traer vida y vida en abundancia. Aquí hay una persona que le han pasado pensamientos de suicidio en estos últimos días, porque cree que no vale nada en Dios. Pues esta palabra de hoy es para ti. Yo no sé quién ha pensado en suicidarse, que le han pasado tantas cosas por la cabeza y ha considerado quitarse la vida. Pues hoy yo quiero que te levantes y le digas a Satanás: tú no me vas a robar la vida, porque a mí el único que me puede quitar la vida es el que me la dio. Yo soy una hija de Dios, o soy un hijo de Dios. No te quites la vida, porque tú misma te estás robando la bendición y estás estorbando el propósito de Dios en tu vida. Y creo que es una mujer, porque hablo a una persona femenina, pero Dios sabe quién es. Yo no sé quién es, no quiero saberlo, solo quiero que Dios rompa ese yugo de esclavitud y de depresión que hay en tu vida, y seas libre hoy en el nombre de Jesús. Amada mía, intercede. Intercede, pastora. Intercede, maestra, por esa persona que ha estado con la intención o le han pasado pensamientos de quitarse la vida. El enemigo que no nos arrebate esa alma en el nombre de Jesús. Tú le perteneces a Dios. Yo quiero regalarle este versículo para finalizar la prédica, y si Dios pone palabra en mi corazón para otra persona, se lo voy a hacer saber. Pero quiero terminar esta prédica con este versículo. Malaquías capítulo 3, versículo 17. El hermano Gabriel y la hermana Ivania, tengo una palabra para ustedes. ¿Dónde está el hermano Gabriel? Tranquilo, no importa que estés espelucado. Lo importante es lo que Dios te va a decir. Para ti y para tu esposa, varón, tengo una palabra para ustedes. Yo no soy profeta, pero Dios hoy ha querido hablar. Y sé que el anhelo de su corazón ha sido tener un hijo. Pero Dios dice que ustedes son hijos de multitudes, así como Abraham y Sara. Que ocúpense primero por criar sus hijos espirituales. Y el Señor en su tiempo va a dar su hijo físico. El tiempo no lo sé. Pero es necesario que renuncien a ese deseo humano y arropen el deseo de Dios. Cuando eso sucede en sus vidas, la recompensa de Dios va a llegar. Tienen muchos hijos espirituales que cuidar y muchos van a llegar. Y sé que tal vez es difícil de aceptar y de entender, pero Dios es soberano. No dejen de creer. Solo no se afanen, no se desesperen, ocúpense en lo que Dios ha entregado. Crean, sigan creyendo, y a su tiempo van a ver el fruto. En el nombre de Jesús. Malaquías 3:17 dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué y los perdoné, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Fíjense lo que dice esta palabra, y con esto quiero cerrar la prédica. Todo lo que hablamos anteriormente, y no con eso, Dios nos dice hoy
que somos un especial tesoro para Él. Desde el día que Él actuó y que te perdonó, te convertiste en un especial tesoro para Dios. Y eso debes considerarte. Cuando te presentes nuevamente, hermana Ana María, ¿cómo te llamas? Ana María, un especial tesoro de Dios. Porque eso somos, un especial tesoro para Dios. Tenemos un valor incalculable. Y los que muchas veces no entendemos el valor que tenemos, somos nosotros mismos. Aquí hay personas que tal vez no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y no pueden gozar de todos estos privilegios. Si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador en tu vida, tú no puedes gozar de todos estos privilegios. Es necesario que tú abras tu corazón y le digas al Señor: aquí estoy, me arrepiento de todos mis pecados y quiero confesarte públicamente como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida y límpiame. Hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. Porque aquellos que le reciben, aquellos que creen en su nombre, Él les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hay una persona en esta mañana que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, o que se apartó de la verdad y en este momento está desviado del camino, yo te invito a que te levantes y digas: hoy yo quiero aceptar a Cristo en mi vida, o quiero reconciliarme con Él. Hoy necesito y reconozco que sin Dios no soy nada. El llamado es para ti. Tú sabes que Dios te está llamando. Tú sabes que necesitas a Dios. Y siempre lo recalco porque es necesario. Muchas veces esperamos que otro se levante y estamos ahí en una lucha mental. Si otro se levanta, yo me levanto. Después que pase el primero, yo paso. Es que me da vergüenza porque ¿qué van a decir de mí? Es que no estoy preparado porque tengo muchos pecados. Pues así es que Dios quiere que vengas a Él para Él glorificarse en tu vida y restaurarte. Así que hago por segunda vez el llamado. Si hoy quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, yo te animo a que te levantes y vengas a este lugar sin temor. Nos gozaremos contigo de que estás tomando la mejor decisión de tu vida. En el nombre de Jesús. Si te apartaste en algún momento de la verdad, reconcíliate con Dios. Dios es fiel y justo para perdonar. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Por última vez, en esta mañana, te invito. Si quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, si reconoces que lo necesitas, si sabes que necesitas de Dios en tu vida, yo te invito a que vengas, que quiero orar por ti, en el nombre de Jesús. Si no, oro al Espíritu Santo para que se glorifique en sus vidas. Gloria a Dios. Ya tenemos una valiente que hoy decide aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Si hay alguien más que quiera aprovechar la bendición, venga, que vamos a orar por usted. No tenga temor, no tenga vergüenza. Hoy es el día que Dios ha preparado para ti. Levanta tu mano, mujer.
Y la oración que vas a hacer es importante que la hagas de lo más profundo de tu corazón, con sinceridad para Dios. No es para mí ni para ninguno de los que estamos aquí. En este momento Dios está así, con el oído inclinado y quiere escuchar lo que tú vas a decir. Gloria a Dios.